Saludos, déjame tomar un poquito de agua. Un momentico. Ahora, hola, buenas noches a todos. Saludos desde Barcelona. Aquí está Said de Salinchón. No sé si muchas personas van a ver esta directa, pero sí que quería lanzar un mensaje a Israel Roja y a su grupúsculo de mala fe, ya que no me dejas entrar en tu Facebook, y así respondo a todos los implicados en el incidente de hoy. Primero decirte, Israel Roja, que eres un cobarde, ¿vale? Te envalentonaste cuando las mujeres, te parapetaste detrás de las mujeres. Y les voy a explicar aquí a todo el mundo por qué Israel Roja se alteró. Israel Roja se alteró cuando yo le pregunté si el Centro Nacional de Inteligencia de España sabía que él era abogado de la contrainteligencia. Ahí fue cuando él se... ¿sabes? Que nada, lo único que hacía era repetir eslóganes y eslóganes, buenas noches, eslóganes y eslóganes, buenas noches, y eslóganes y eslóganes y eslóganes, lo único que sí, como que yo soy. Ahora resulta que yo soy responsable del hambre que están pasando los cubanos. Ustedes se dan cuenta que no vas a actuar en la tierra que me acogió. La tierra que me acogió se llama España, y la vecindad que yo elegí como español es la catalana. Me da la gana, ¿vale?, de boicotear todos los conciertos tuyos que hagas en el mundo libre. ¿Tú sabes por qué, Israel Roja? Porque tú eres cómplice de una dictadura asesina, y tú eres cómplice directo por implicación. ¿Te acuerdas lo que dijiste el 12 de julio? ¿Cómo te sumaste a las palabras de Díaz-Canel, que había que machacar a la gente que estaba pidiendo libertad en la calle? ¿Te acuerdas? Porque yo sí que me acuerdo. Me acuerdo cómo te sentaste con Nicolás Maduro en su coche, y caminaste mientras los venezolanos estaban muriendo de hambre. Tú eres el que eres un lacayo y un servidor. Vale, pero bueno, no me voy a enterar. Tengo mensajes para todas. Para la señora, la bajita, que dice que yo tengo antecedentes penales, que yo le doy golpes a las mujeres y no sé qué. Señora, le voy a dar 24 horas para que se retracte, ¿vale? Señora ladrona, porque usted lo que se dedica es a robar a los españoles para regalárselo a la dictadura. Se lo digo aquí y se lo digo delante de un tribunal. Usted es una ladrona, la presidenta de defensa en Cuba. Usted tiene 24 horas para retractarse de decir que yo soy un maltratador de mujeres, o tengo ahí el despacho preparado y tengo la procuradora preparada para ponerle una demanda tal como se la puse a Ana Hurtado. ¿Viste cómo te pusiste chiquitica? Como te dije, eso te lo dijo Ana Hurtado, y por eso Ana Hurtado está en Cuba. Ana Hurtado, querida, ahora la dictadura está viendo y está comprobando que la promesa que tú le hiciste y la oferta de mi cabeza era una mentira, que la bolsa que tú le llevaste con mi cabeza, como te dije el otro día, era una bolsa con las bragas tuyas, con los blúmeres tuyos sucios, y con tus calcetines, con tus medias sucias, ¿vale? Espero que pronto la dictadura tome nota en esto, y por favor, señores de la dictadura, mándenla para acá, que tenemos varios procesos judiciales contra ella, donde en algunos igual hasta entra en prisión, porque ella es la más revolucionaria del mundo y la más comunista y no sé qué, y como ella se empieza que está por encima del bien y del mal, pues ella ha cometido, su señoría ha apreciado en distintas reclamaciones y demandas y no sé qué, ha apreciado indicios de delitos, con lo cual mándennoslas para acá. Ya ustedes tienen problemas suficientes como para encima que salgan en los periódicos españoles que ustedes están protegiendo. Aparte de proteger a esta rara, proteger a la boba esta, ¿vale? Tú no estás sufriendo nada, Hurtado, ¿vale? Tú no sufres nada, tú eres una descarada, ¿vale? Una fracasada aquí en el capitalismo, que has vivido el dolor de nuestro pueblo, el sufrimiento de nuestro pueblo. Una fanática que le pones hasta a tus animalitos, pobres animalitos, le pones nombres comunistas. Tu futuro aquí, ¿vale? Tú misma te has cavado tu tumba. Volviendo a Israel Roja, donde quiera que te pares, mira, Israel, lo único que te queda, los únicos lugares que te quedan para actuar son aliarte, porque es que tú no sabes a dónde te manda la dictadura. Ese partido con el que tú fuiste a actuar es un partido que debería ser ilegal en España, y un partido que es responsable de la destrucción de esta ciudad, de darle fuego a esta ciudad. Con esa gentuza es la que vas tú.
¿vale? Esa gente, el idioma en el que tú cantaste, lo odian. Fíjate si tú eres bobo y fíjate si te han utilizado para su historia. El idioma en el que tú cantaste, esa gente lo odia. Odian el idioma español, que es el idioma de España, y el idioma de Cataluña, que es una región española por los siglos de los siglos, hace 400 años atrás. Eres una herramienta del Partido Comunista. Tú no cantas por la paz, ni cantas por la libertad, ni cantas por los derechos. Tú cantas por los intereses del Partido Comunista, que es reprimir, silenciar y matar. Al señor de las, me parece que la asociación de él se llama Julio Antonio Meyer, que yo tenía de frente. Estabas acojonado, perdido, Al final tiraste una de ti, que la muchacha se metió por el medio y te cogí por el cuello. Bien duro, porque es lo que te merecía. El basura ese que está escribiendo ahora en las redes sociales, el comportamiento de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona no es el comportamiento natural de los cubanos aquí en Barcelona. Mentira cochina. Nuestro comportamiento desde el 10 de diciembre del año 2020 es este: fuego contra ustedes. Y fuego contra ustedes no es ni quemarlos, ni matarlos, ni ninguna de esas cosas, pues si quieren mandar este video a un juez. Señoría, fuego en Cuba significa, ¿cómo lo explico? Una manera de señalar a alguien. Así, fuego contra fulano no es que le vamos a disparar, sino que todo el mundo le va a ir arriba a decirle cosas, ¿vale? A recordarle quiénes son. Qué bueno que me pude encontrar. Yo no tenía identificado a mis nuevos representantes, porque ustedes son mis representantes, mis representantes no, ustedes son mis servidores, perdón, déjenme corregir. Ya tengo identificado al señor cónsul, a toda la gentecilla esa que cuando me vieron se les llenó el cazoncito, el plumercito de jugada, cuando me vieron que se fueron echando, de verdad que ustedes son increíbles. Ustedes son ustedes son lo que no hay. Entonces Israel Rojas no es mi ciudad de acogida. España es mi país de acogida. Y mi primera ciudad de acogida fue el País Vasco. Y yo amo Cataluña tanto como la aman esos de la CUP, que la quieren convertir en una mierda. Y perdónenme el lenguaje. Aprovechando que Facebook me censuró porque dice que yo empleaba lenguaje de acoso y no sé qué. Al gordito cobarde de Manuel Pineda: eres una basura y un servidor del Partido Comunista de Cuba, ¿vale? Porque yo sé que tú eres uno de los que han movido los hilos para que las basuras estas actúen en Torrelavega. Por cierto, yo estoy una vez en Torrelavega, para que no me lo vayan a sacar después. ¿Sabes? Tengo que decir que el culpable de esto es un amigo mío que me llevó ahí engañado. Un lugar donde hay fotos de Che, de Fidel y toda la revolución y no sé qué, bla, 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 bla. Todos ustedes, todos los grupitos de solidaridad con Cuba, solidaridad con el Partido Comunista de Cuba y con la dictadura cubana, lo que usan todos ustedes es una montaña de delincuentes. Y lo digo así con estas palabras: y llévenme a juicio. Lo que yo quiero es que me lleven a juicio. Defensa en Cuba, los de Torrelavega, Euskadi Cuba, ¿viste cómo te quitamos el dinero? Porque ustedes son unos ladrones. La administración vasca, para no seguir con lo que le íbamos a meter, pararon las subvenciones para ustedes, porque ustedes roban dinero público de los españoles para regalárselo a una dictadura. Aquí está la cuestión. Yo igual esta semana me doy un viajecito a Madrid, a la calle. Espérate un momento, te voy a decir ahora la calle. A la avenida Padre Huidobro, sin número 28023 en Madrid. Igual esta semana me coge el ave y me acerco ahí y me voy a hablar con ciertas y determinadas personas, porque que un abogado de la contrainteligencia ande por aquí haciendo presentaciones y no sé qué, y por aquí y por allá. Ay, fíjate que eso fue lo que te alteró. Pero aquí no se acaba la cosa. Os voy a hablar de una persona. Les debí una directa de ayer y les voy a hablar de una persona que yo considero que, bueno, hay que nombrar, porque esas son la gente que mueven los hilos. Voy a nombrar a dos personas aquí que ya les he abierto fuego, y uno ya anda pagando multa, ¿vale? Y pasándola muy mal, ¿vale? Esa persona se llama, a ver que lo voy a buscar en un segundo, lo tengo aquí. La primera me hace el nombre, pero el otro no me hace el nombre, por lo tanto tengo que buscarlo bien para ubicarlo.
A ver.